tal? Bienvenidas aquí a Las Amigas de Mamá con un nuevo tema, chicas. El día de hoy vamos a hablar sobre los no negociables con mamá. Y bueno, aquí una breve explicación es cuando no permites por nada del mundo que hagan algo con tus pequeños. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito cuáles son sus no negociables, cómo los aplican, o bueno, el por qué los están aplicando, porque todo debe de tener un porqué, ¿no? En este caso, les voy a explicar a mí. El principal que a mí yo sí lo marqué desde un principio es no obliguen a mis hijas, en este caso, a aceptar a alguien, aunque sea amigo, familiar mío. Si mi hijo todavía no lo está conociendo, que primero que empiecen a incluir en su vida para que él o ella naturalmente los pueda aceptar. No de golpe de me tienes que querer, tienes que hacer lo que yo diga, no, porque les van a provocar esa inseguridad y se van a empezar a cohibir y a mí a lo mejor ya no me quieren decir las cosas, porque me dicen, a lo mejor esta persona me dijo, tengo que hacer esto porque es tu amigo o es mi tío. Entonces, lo que no queremos, bueno, lo que yo no quiero es generar ese ambiente donde ella me tenga que ocultar cosas por querer quedar bien con los demás. Yo creo que como mamá primeriza, lo que quieres es entablar bien lo que te dice el pediatra. Y en este caso, pues bueno, a mí se me dio la instrucción de no comer nada de que probaditas de dulce o cosas así, hasta el año, ¿no? Yo era una paranoica total, en donde no le podían dar probaditas de nada. Y era como de, pero no le va a pasar nada. No, por favor, no lo hagan. O sea, no le den probaditas, no. Y sí era como que, pues digo, la familia va a hablar, ¿no? La gente habla. Y cada quien tiene sus opiniones, pero sí, para mí sí era uno negociable de no. Y más porque era como, ay, quiere coca. La niña ni sabe qué es coca. Creo que eso se le antojó a todas. Es que mira, estaba viendo, se le antojó, no. Una probadita, no pasa nada. No. Te dicen, se le va a romper la hiel. Que yo digo, esa creo que ni existe. Pero discúlpenme si creen eso, pero ¿Dónde está esa parte? La hiel? ¿Qué empiezan? Es que mira cómo te ves. Sí, es que mira cómo va a ver, y así como de, a lo mejor le está saliendo los dientes, era por eso. Pues sí. Y entonces empiezan con la probadita y que quién sabe qué, y la verdad es que no, o sea, conmigo sí era un no negociable de no. Sí, yo también yo lo vi que es en los 2 años mínimo, que no tiene nada de dulce, nada de azúcar, nada de sal, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo de plano nada, ¿no? Y ya sabes, justo todos empiezan, ay, que una probadita, que no le va a hacer daño, que nada haces poquito, y así de, A ver, no, ajá. Y, por ejemplo, con mi esposa ahí tuve más conflictos, porque los demás me vale, ¿no? Pero pues ya cuando es con el papá es como de, ay, si tiene otra opinión, y él me decía, ay, es que a ver, nosotros no somos, o sea, como una alimentación súper saludable, ¿no? O sea, y no puedes tenerla así de que siempre va a comer a esa persona. Le dije, sí, pero no por eso le vas a dar, como tú comes, ¿no? Si tú tomas coca, si tú haces esto, le vas a dar eso al bebé. O sea, tratas de darle lo mejor posible para que esté lo más sano posible, ¿no? Obviamente ya cuando van creciendo, pues sí los vas ajustando a tus hábitos alimenticios, ¿no? Y ya, por ejemplo, si cocinas, no sé, la sopa, la carnita, pues les cocinas y eso, pero ya, cuando son más grandes ya les pones los sazonas o algo. Obviamente al inicio, pues lo puedes hacer en el menú, pero pues no le agregas la sal, no le agregas esto, o sea. Y sí, eso como me enojaba, y más cuando, por ejemplo, cuando están, no hay problema, ¿no? Pero a veces si te los llegan a cuidar, ¿no? Es cuando ya te enteraste que ya les dieron la probadita, que ya tal, y hoy qué coraje da eso, que les den las cosas sin tu permiso. A mí me pasó eso. Eso es en un negociable muy, muy fuerte de mí conmigo, porque eso de que le querían, yo me acuerdo que a mi hija antes del año le querían dar sopa fría. O sea, obviamente eso tiene crema y jamón. Y le querían dar, es que mira cómo no está viendo. Yo así, me fui a la tienda y cuando regresé, de verdad, yo los encontré ya así queriéndole dar a mí. A mí me dio mucho coraje, porque bien dicen, un no negociable es eso, de pregúntame primero a mí y yo te diré si sí o si no. Ya si yo soy de la que le da coca antes del año, ya es mi problema, ¿no? Y creo que eso está muy mal. Sí, es muy feo que la gente no pueda respetar tus no negociables, más en alimentación, porque le puedes causar un daño. Pero siempre te dicen, no pasa nada. Ay, así que, y el típico, a ver, cómetelo tú sin sal. Así como de, oye, mi riñón ya no me sirve. Sí, eso de daño es muy cierto, porque, o sea, nos dicen, ay, que tienes poquita azúcar, poquita sal, pero ya que te informas, o sabes que todavía no pueden ellos, como digerir, ¿no? La sal, el azúcar, les puede crear como algunos problemas, o sea.
Y la verdad yo sí fui como muy con esa cosa de la alimentación de mi bebé, porque o sea, era de que hasta de estar leyendo las etiquetas y de, ¿y esta cosa qué es? ¿No? Porque vamos a ver qué ingredientes que ni sabes qué, y ya lees lo que es y lo que puede provocar es cuando dices, no, o sea, ¿qué estoy comiendo y qué le estoy dando a mi bebé? ¿No? O sea, o también llegué a ver que, por ejemplo, lo procesado, o sea, no te lo recomiendan para nada, ¿no? O sea, ni en ninguna edad, pero bueno, si lo das, pues bueno. Decían que al menos sean como 5 ingredientes, ¿no? Es como lo más saludable posible, ¿no? Mientras sea lo más natural, es lo que se hay que dar. Y ahí eso me molestaba mucho porque pues como que yo cuidando a mi bebé y todas las personas como criticando de, ay, qué exagerada, que no sé qué. Es que tus no negociables se vuelven eso. Una exageración. Sí, pues, ¿qué crees? Yo me pasaba eso y yo creo que a Similial no puedo controlar si es sí o no. Si era que me preguntaran si se lo podían dar o no, pero creo que uno de mis negociables que ahorita estoy pensando era, dime qué le diste y no me lo ocultes. Porque digo, Sí. si ya se lo diste, entonces no me lo ocultes, porque si le dio alergia o si le pasó esto, ¿de dónde voy a saber por qué le está pasando? Entonces creo que ahorita que las estaba escuchando, no me puse tan estricta en ese punto, pero sí en el, bueno, que sí, yo ya te dije que no, pero si se lo diste, entonces Sí, dime qué le diste, ¿no? O sea, qué comió, qué se te ocurrió darle porque dijiste que no pasaba nada. Y como dicen, yo no creo que sea una cuestión de exageración o que la gente opine así, sino más bien una cuestión de respeto en la educación, que como tú estás criando a tus hijos, a mí me pasó, como dices, mejor dime, fuimos a la casa de su abuelita de las niñas, de la mamá de mi pareja en ese entonces, y estaba mi hija grande, tenía como unos 3, 4 años, ¿no? Y dale refresco, y no, mis hijas no toman refresco, no toman refresco. Entonces yo estaba en el comedor y ellos estaban en la sala, cuando la niña empieza a llorar, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Y voy y pues la señora así toda espantada, no, es que solo le di un traguito de refresco y le picó la lengua y eso. Y digo, ¿pero por qué hacen eso? O sea, ¿en qué momento creen que uno justamente los está privando a los niños de, ay, no, es que se están perdiendo de los manjares y eso? Lo que no nos damos cuenta es que los malacostumbrados somos nosotros. Exacto. Los que todos ya tenemos unas costumbres que no son tan sanas, tan adecuadas, somos nosotros. Claro. Entonces, a esa línea de, híjole, es que me pidieron, no porque sea payasa, sino por algo, hay un porqué, ¿no? Porque aparte mi hija era como muy especial en todo eso. Entonces empieza a llorar la niña y es así de, ay, no, o sea, ¿por qué hacen cosas que no? Pues creo que sí es importante esa parte de que nos dicen exageradas, pero no es tanto que seamos exageradas o que queramos cuidar la alimentación. Simplemente que no se ponen a pensar que posiblemente nuestro pequeño sea alérgico o estemos tratando de encontrar qué le provocó alergia, porque muchas veces cuando son bebés, pues obviamente no salen con el manual de, a esto voy a ser alérgico. Tienes que ir probando poco a poco para ver si Y no sí saben qué acepta. alimento le has dado ya. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Ok, bueno, ya se lo diste, coincido con ustedes, díganos, no porque seamos exageradas, simplemente porque tenemos que saber qué comió por si genera una reacción, saber qué fue lo que lo causó. Cuando vayas al doctor, decirle, Sí, comió porque esto, te van a decir, en esta "Ay, cantidad", porque también luego parte de eso, porque ¿cuánto? ya le dieron toda una hamburguesa, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Siento que sí es eso importante y también de qué le enseñan a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando son un poquito más grandes, ¿no? De 3, 4 años, ¿no? Si es de, toma, pero no le digas a tu mamá, ¿no? Ah, Es también. como esa parte de sí. ya le están enseñando a mentir y a Ya no inventar es de algo cosas. que le dan de comer, sino que le dicen, Lo que les están mienten, de no le digas. Sí, ese es otro no negociable. No le digan a nuestros pequeños que nos oculten cosas, porque hacen que pierdan la confianza en uno y hacen que se les haga fácil mentir o ocultar. Y van a decir, ay, no pasa nada. Porque lo ven como algo gracioso. O que mentir les va a quitar problemas. Así de, También. mejor le miento para que no me regañe, para que no eso. Entonces, ahí obviamente es una bolita que no. Las famosas mentiras piadosas también. Aquí no Son existen buenas, no, o mentiras. sea, no hay mentira o mentira piadosa, simplemente es mentira y se acabó. No dimensionan el trabajo que a nosotras como mamá nos cuesta el estar dentro de casa y volver a fomentar la confianza, ¿no? En los niños, ¿no? Porque a lo mejor se les hace muy fácil el mentir porque ya lo probaron, ya lo saben, ¿no? Y a lo mejor, como dice Ángeles, los puede ausentar de algún problema, ¿no? O sea, el decir, pues no pasa nada, ¿no? Es bien fácil mentir y no se da cuenta, ¿no? Esta parte de no se da cuenta, dices, bueno, los niños, ¿no? Es así como de, que es más sencillo. Sí, claro. Ajá, Sí, claro. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente sepa que los quieren y que, o sea, por ejemplo, ¿no? Si mi hija quiere mucho a un tío y que el tío le diga, no le digas,
O sea, que abusan de ese cariño y la confianza que tienen nuestros hijos en ellos para decirles no me digas. Y que el niño se lo crea, ¿no? A mí también un no negociable es sus juguetes. Yo tengo a un pariente que le enseñó a aventar los juguetes. Y dices, no, si yo se los compro o quien se los dé con su dinero, con lo que sea, yo le estoy intentando enseñar a mi hija que los cuide, porque los juguetes son para jugar, no para aventárselos a la cara a nadie, ni para estar viendo a ver si se rompe más rápido uno que otro, ¿no? Eso también a mí me llegó a pasar y me dio muchísimo coraje, porque bien dice Liz, el trabajo que cuesta educarlos, que cuesta meterles en sus cabecitas que tienen que comportarse de cierta forma y tratar las cosas de cierta forma y que se les haga tan fácil estropearlo, ¿no? Fíjate que hablando justamente de esto, de lo que le dicen las personas a nuestros hijos, se me vino un no negociable a la mente que es yo tuve que llegar a un punto en el que hablé con toda mi familia y muy estrictamente les pedí que no hicieran malos comentarios de mí o de mi esposo frente a mis hijos. Porque, pues mi hija le gusta mucho pasar tiempo con su abuela. Mucho, mucho, mucho. Y mi mamá tiene algo en contra de que, pues, a mí y a mi esposo nos gusta salir de fiesta, ¿no? Tampoco lo hacemos diario, ni cada 8 días. Pero a mi mamá le genera conflicto que salgamos. Entonces, cuando se llegaba a dar alguna oportunidad de salir, mi mamá siempre le comentaba a mis hijos así de, ay, es que tu mamá es una borracha. Entonces, llegó un punto en el que yo no sabía, pero hubo un momento en el que mi hija me dijo, ay, mamá, es que tú eres una borracha. Y yo, ¿qué? Espérame, ¿qué? Y yo, o sea, Y la cachetada le voló. sí, ¿de dónde sacaste eso? Y me acerqué y muy molesta, sí hablé con toda mi familia y sí les dije, no quiero que vuelvan a hacer ese tipo de comentarios, porque son comentarios que a mi hija se le van a quedar. Entonces, independientemente de todo lo bueno que yo hago por mi hija, eso a mi hija se le quedaba en la mente, mi mamá es una borracha. O sea, entonces ese fue un no negociable, no hablar mal ni de mí ni de mi esposo, porque también por otras cuestiones hacían comentarios de mi esposo y entonces se los prohibí rotundamente, 0 comentarios hacia a mis hijos, 0. Y sí, mi mamá le cayó el 20 porque lo hablé muy seriamente con ella. Sí. Es que es otra cosa también, que es importante marcar bien los no negociables y no marcarlos como son en tono de juego, Ajá. de burla, de broma, porque eso lo van a malinterpretar. Entonces decir, estás jugando y no es cierto. Sí. Y se malinterpreta. Entonces sí ser firmes con tus no negociables. O sea, es algo que por nada del mundo vas a ceder. Llueve, truene, no va a pasar. Y llámese familia, llámese pareja, porque también influye mucho el papá. Porque una como mamá dice, ok, esto se tiene que hacer así, pero no falta el papá que, ay, tantito, o ay, no les pasa nada. Si no se ha puesto mal, entonces a ti te dejan o te quitan esa autoridad ante la demás gente. Sí, minimizan lo que tú quieres. Al final. Claro. Aquí yo tengo una duda. ¿Cómo fueron esos no negociables con su pareja? Porque ahorita pasó con Majo con su familia. Pero ¿qué pasa con la familia de la otra parte, no? O sea, exacto. Por ejemplo, uno de los no negociables, o sea, creo que nuestros no negociables conmigo y mi esposo, si los contamos los dos, y un no negociable que tuve con él es, si tu familia o la mía rompe esto, me voy a enojar y te vas a aguantar, porque lo estás rompiendo. Entonces, si yo les dije, no les den té de manzanilla, ¿no? Uh-huh. Y estoy viendo, ya me dijeron, porque ya se había dicho que ya se lo diste, dímelo, ¿no? Entonces, a los 4 segundos vas a ver mi cara de encabronada. Y no quiero que me pongas tu cara de... ¿Y por qué te enojas? Ajá, no, ¿por qué te enojas? O sea, y ya es como a lo mejor esas señas que es como de, le echo los ojos y ya es como el de... Y ya es como de, te voy a lo que se te pasa, ¿no? Pero tampoco es como esa parte de minimizar, ¿no? O sea, también creo que algo muy importante, que al menos creo como mamá, también pareja, de esto que estabas hablando, es eso, ¿no? De cuáles son y cómo vas a actuar y qué pasa cuando no los están cumpliendo. Sí, porque como dijo Pato al principio, ¿no? Una cosa es sí, tú lo tienes claro cuáles son tus no negociables, pero cuando solo lo platicas y lo dices, a mí me dijo mi psicóloga algo muy, muy importante, o sea, sí, existen tus no negociables y lo sabes, ahora lo que tienes que saber hacer es hacerlos valer. Tienes que aprender a hacer valer tus no negociables, porque cuando una persona se da cuenta
que puede sobrepasar lo que tú ya le dijiste que no haga, se le va a hacer fácil seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Entonces, a la que tiene que entender que tiene que valer su palabra y su no negociable, es a ti. A los demás no, porque a los demás no les va a importar si te enojas o no te enojas. O sea, o si te ven que, pues sí, no pasa nada, pues le di tantito té. Además, pues ya, ¿qué pasa? Nada más le voy a decir, ¿no? A la primera dices, bueno, pero que ya yo les había dicho. Y sí que me lo dijeran, pero tampoco lo vas a estar haciendo cada rato. Y ya te dije que sí, pero ya, aunque me dijiste que no quería té, pero ya te dije que lo hice. Entonces, no. Aprender a hacer valer tu no negociable. Y cómo es marcar el límite desde la primera vez. Como dijeron también, no permitan que se repita. Porque hay una frase que dice, algo que permites que se haga, lo van a seguir, lo van a volver a hacer y lo van a volver a hacer. Entonces, pues nada más nos queda en las manos decir, pues no lo hagas y no lo quiero, y de ser firmes en lo que ya decidimos. Y es que si permites que se haga, ya no es un no negociable. Exacto. Ya es un si quieres, lo hacemos. Exacto. Si quieres, de vez en cuando. Que es importante. Ahí eso se los dejo de tarea a quienes no saben cómo marcarlos o les cuesta. Pregúntense, ¿qué quiero que mi hijo sepa? ¿Qué quiero que mi hijo me diga? ¿Y qué quiero que no haga mi hijo y que no le hagan a mi hijo? Y no nada más porque se me dio la gana o porque quiero cambiar mi modo de que enseñarle a mi bebé o cambiar el estilo de vida porque a lo mejor a mí me lo hicieron y no me gustó. Pregúntate esto, ¿qué quieres que se haga y qué quieres que no se haga? ¿Qué quieres que a mi hijo le pase? ¿Qué quiero que a mi hijo no le pase? En base a esas preguntas vas a saber cuáles van a ser tus no negociables y cuáles son los que, bueno, ok, no me gustaría, pero bueno, si pasa, sé qué puedo hacer. Porque el no negociable es no cedo por nada. O sea, al final de cuentas va a tener una consecuencia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Primera, me voy a enojar. Segunda, voy a tenerme que retirar de ese lugar en donde lo están haciendo. ¿Por qué? Porque yo lo estipulé, yo marqué esto, no quiero. Entonces tú no lo respetaste, con permiso, gracias, pero no me conviene estar aquí. ¿Por qué? Porque tú estás faltando algo que yo te pedí. Entonces sí es como aprender a marcar eso bien y tú marcártelos principalmente. Yo ahí tuve un conflicto en un no negociable que yo siempre he puesto. Es de, si yo les digo a mis hijos que no van a salir, es no van a salir. Apenas me ocurrió que mi hija me dijo, mamá, quiero irme con mi tía, le dice tía, vamos a ir a San Cosme, a un cumpleaños de una bebé. Y yo le dije, no vas a ir, ya era tarde, iba a llover, le dije, no vas a ir. Y mi tía, ¿cómo de que no la vas a dejar ir? Y yo le dije, no va a ir. Ahorita le voy a marcar a tu mamá de que no quieres dejar salir a la niña. Y la niña empezó a hacer su berrinche. A pesar de que empezó a hacer su berrinche. Y yo por acá y yo estaba bien enojada. Estaba bien enojada. Y le dije, no va a salir. Y le dije, no vas a salir, Kenny. Y ahora menos, ¿no? Ajá. Pero empieza a marcar. Es que Fanny no deja salir a la niña y la niña quiere ir. O sea, casi diciendo aquí tu palabra no vale. Te están acusando, o sea, ¿qué? Sí, acusan a mamá con otra mamá. Es que al final la niña se fue. O sea, le valió, se pasó y se la llevó. Y me estaba oyendo. Eso no se hace. Cuando llegó mi esposo, me hace, ¿y qué venía? Porque siempre pregunta por mí. Le dije, es que se la llevaron. Y le hace, pero es que pues tú no la dejas salir. Le dije, pues no, pero pues les valió y se la llevan. No, es que tienes que hablar con ellas, porque a él también yo le digo, por ejemplo, que venimos aquí, yo le digo, no vas a sacar al niño hasta que yo llegue, porque pues es que luego los hombres son distraídos. Por no decir palabra. Y tú no sabes. En general. Yo dije, No voy a balconear a todos. sí, es cierto, no son los hombres son el niño sí, o sea, porque yo prácticamente tengo que estar como que al pendiente, o sea, yo soy como que muy protectora en esa parte. Y él lo sabe. Le digo, si yo digo que no, el niño no va. Sí. Y me hace, es que ese es el problema que tienes con tu familia. Ellos, si dicen que sí, es porque se la llevan. Y también apenas pasó a él. Yo no me acuerdo dónde había ido. Creo que había ido por la niña en la secundaria y él se quedó con mi hijo. Y en eso yo llego y ya le dije, ya llegamos. Y la niña pasó con nosotros. Y en eso le dije, Jaciel.
se lo llevó tu tía. Le dije, ¿y por qué lo dejaste salir? Tía. Es que no, Oye, ya. espérame, la misma tía. La misma tía. Ay, tía, otra vez. Súper traicionada. No, tía, eso ya no se Dice, hace. no, me dijo que te iba a marcar. Le dije, a mí nunca me marcó. Le dije, ¿y tú por qué no le dices que no? Es que me amenazó de que le iba a marcar a tu mamá. Y yo, otra vez, lo mismo. Y se lo terminó llevando. Y yo también dije, es que también voy a regañar yo al niño porque si le estamos diciendo que no, es porque no. O sea, no por sus Pantaloncitos. Porque quieren manitas hacer se ahí. los van a llevar. Y también los niños, porque como empiezan a ser súper ricos, ay, déjalo salir. De ahí se agarran se los niños aprovechan. también. ¿Tú sabes qué pasa ahí? Que los niños son muy inteligentes. Mucho. Entonces, si ellos se dan cuenta que hay otra parte, o sea, para ellos nosotros somos la autoridad. Ven que ese no negociable se puede negociar. Ajá. Ajá. Sí, textual. O sea, si ellos ven que enfrente de ellos hay otra persona que nos está diciendo, ya dale, o ahí te voy a empezar, dicen, por aquí puedo entrar. Entonces, Y que sí se sucede, puede. ya que se Entonces dice. yo voy a llorar. Entonces yo voy a hacer berrinche, o entonces yo te voy a reclamar a ti porque no me dejas, porque hay otra persona que también lo está haciendo contigo. O sea, que dejas de tener esa palabra, pierdes tu autoridad. O sea, y es no y es no. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues a mí quien me apoya es mi mamá, ¿no? Me apoya cuidándolos. Y entonces, ella y yo llegábamos a tener conflictos en cuanto a la educación de mi hija, porque si yo decía, este es verde y así se queda, ella decía, pero puede ser así. Y mi hija decía, ok. Entonces, ella empezaba a caer en que, a ver, cuando me convenga, Gracias. sí va a ser verde, pero cuando me convenga va a ser... Y eso no es así. Y sí hablé con mi mamá y le dije, mira, yo sé que a lo mejor tenemos diferentes puntos de ver, pero cualquier situación que tenga que ver con Renata, lo hablamos tú y yo. Que ella no escuche, que ella no vea, que ella no... Sí, que no sepa que hay Ese conflicto. ese conflicto. Y aquí hay otro punto. O sea, también, o sea, como yo vivo con mi mamá, como que ella luego tomaba más decisiones por la niña y yo soy como que, o sea, como que yo soy el papá de, oye, ¿cómo ves con la niña esto? Y yo confirmo o digo, no me gusta. Apenas, como saben, soy mamá soltera y ¿qué será? Como hace 5 años, no miento. La niña iba en quinto y yo había tenido unos problemas con el papá de mi hijo y nos habíamos separado. Y ya mi mamá le hace, ¿cómo ves? Buscamos a su papá porque la niña pues, se va a ver afectada de que pues, ni el abuelito la ve y ni, pues, bueno, el papá del niño pues, ya se fue. Vamos a buscar a su papá. Y a mí como que no me parece esa idea. Pero dice, no, es que para que la niña no la afecte. Y yo dije, bueno, ya, terminé cediendo. El chiste es que fue, ahorita sí luego se le echó en cara a mi mamá, porque siento que la niña se afectó más. Porque buscamos al papá. El papá la vio, que será 7 meses a lo mucho, y otra vez se desapareció. Es malo. Se fue por los cigarros. Por eso fue que la niña se volvió a meter, la metí a terapia, porque como que sí, ahí yo siento que en eso quedó afectada, porque pues, ya había conocido al papá, vuelve a regresar el papá del niño, de mi hijo, de mi pareja, y el otro se desaparece. Y por la niña se queda como que, pues mi papá, ¿dónde está? ¿No? Pues regresa el papá de mi hermanito, pero mi papá no está. Ajá. Y yo siento que eso fue como, y yo digo, bueno, eso como que ya no me gustó. Y le dije a mamá, ya ves, o sea, nada más la niña La emocionó. sufrió daño emocional, porque prácticamente iba bien, y pues pasó eso y... Pero vamos a empezar entonces contigo a la sesión de aprender a hacer valer nuestros no negociables, porque también hay una cuestión muy delicada. Las personas pueden no respetar tus no negociables y tú puedes quejarte todo lo de, no es que no me respetan, no es que no me... Pero en un momento en cuanto la gente ya no respeta tus no negociables y pasa encima de ellos, si es constante, entonces la responsabilidad es tuya. Sí. Porque la que está permitiendo que no se hagan valer eres tú. Entonces la que tiene que hacerse responsable Eres tú. Perdón, no es Sí. regañiza, ¿eh? No es regañiza. No, pero Pero justo, o sea, sí importa como mucho la forma en la que digas el no negociable. Por ejemplo, yo con mi familia somos mucho de cotorrear, de la risa, de que jiji, jajaja, pero cuando se habló del no negociable, esto que les platiqué con mi mamá, me senté y sí le dije, mira, muy seria, porque yo no soy seria, de hecho, pero muy seria. Nada. No,
muy seriamente le dije a mi mamá, no quiero que vuelvas a hacerle comentarios negativos a mi hija de mí o de su papá. Por favor. Obviamente le expliqué también las razones, ¿no? Para que no pensaran que estás loca. Pero sí, fui muy enfática en que no quería que volviera a suceder eso. Y lo tuve que hacer de igual forma con otro no negociable, porque creo que mis no negociables van mucho más hacia la salud mental de mis hijos. Porque ¿Está bien? otro no negociable que sí me impuse y sí me puse seria y hablé con toda mi familia, tanto la del lado de mi mamá como la del lado de mi papá, fue cero opiniones al respecto del físico de mis hijos. Cero. De que gorda, que flaca, que chaparro, que alto, porque mi bebé cuando nació tenía sus orejitas como muy, muy grandecitas. Entonces, cuando recién nació, a mi bebé uno de mis tíos empezó a decirle Tumbo. Y yo, Ay, y sí, Dios. Ay, no. y uno de... ¿Un tío? Sí. Vamos por ti. Bienvenidos a todos. Pero mi tío, muy comprensible, cuando yo lo escuché, no me pareció. Entonces yo me acerqué y le dije, tío, te voy a pedir que de favor no hagas esos comentarios de mi bebé. Dile bebé como tú quieras, dile por su nombre, pero no quiero que hagas ningún comentario al respecto. Sí. Y hubo un momento en el que mi papá repitió lo que mi tío estaba haciendo. Entonces también me senté con mi papá y le dije, no quiero que vuelvas a hacerle ese tipo de comentarios a mi hijo. Y con mi hija pasó lo mismo. Con mi hija, cuando era bebecita, era muy llenita. Entonces le decían gorda, pero pues cuando era bebé era como de, ay, la gordita, ay, mi gorda, ¿no? O sea, era más como de cariño. Como de cariño. Ajá. Pero ya cuando mi hija creció y empezó a hacerse consciente de los comentarios, yo les prohibía a todos cualquier comentario que respectara su físico. Porque hoy en día mi niña ha habido ocasiones en las que me dice, mamá, es que yo me siento gorda. No sé si venga a raíz de que a lo mejor lo escuchó cuando era bebé o de verdad es algo que ella está trabajando. Es algo que ella está trabajando en terapia porque lo platicamos con su psicóloga, pero sí fue algo que sí tuve que imponer y sí les dije, olvídenlo, jamás quiero que le vuelvan a decir así. Y la forma en la que lo digas y cómo lo abordes es la forma en la que se va a hacer o no se va a hacer. Y desde ahí no lo han vuelto a hacer. Y más porque sí, o sea, ya lo notaron, ¿no? Yo no soy seria. Entonces, el momento en el que ellos vieron ese cambio tan radical de la forma en la que hablé con ellos, no lo volvieron a hacer. Dijeron, Majo está hablando, en Sí, serio. está hablando en Pero serio. esta seguridad con Claro. la que haces bien. Ajá. Ese límite realmente tiene que ser tuyo. No puedes esperar que las personas dejen de hacer las cosas porque sí. O sea, no puedes controlarlo. Más bien es que tú pongas ese límite muy claro, muy seria, o pongas una consecuencia. Por ejemplo, acá conmigo es de que por la televisión, ¿no? O sea, yo trato de controlar mucho de que la vea muy poquito y acá me hacen el favor cuidarlo los tíos paternos. Entonces ella es como de, puedes estar todo el día viendo la tele, ¿no? Y es como de, no. Hay veces que le ha castigado de no tienes derecho a tener televisión y teléfono y nada, ¿no? Y de una vez así los caché, ¿no? Y hasta que le iban a apagar la tele, ¿no? Ya que veían que yo venía, ¿no? Lo que decíamos de ocultar cosas, ¿no? Y entonces me enojo de que quitaran, no me quitaran ese pusieran, Tranquila, está bien enojada. Sí, ya se enojó. Ya se enojó otra vez, ¿eh? Entonces me enojó de que pues no respetaran ese no negociable que pedí y aparte que lo ocultaran, ¿no? Y esa vez a mí me pasó de que tenía que dar una conferencia así en línea y entonces era como de, híjole, si no hubiera tenido eso era de me hubiera llevado a mi hija, ¿no? Pero fue así como, híjole, ¿no? Ahorita no puedo porque va a empezar ahí a hablar y eso y necesito silencio, ¿no? Entonces me dio mucho coraje esa parte de, híjole, ¿no? Impotencia. Ajá, y de que se aprovechan las personas, de que te apoyan, de que te cuidan a la niña, al niño, se aprovechan de eso. Sí. Pero ya después, ¿qué hice? Justo traté de ya modificar las cosas, de ok, ¿no? Y ya se los he dicho, ¿no? O sea, me senté con ellos y les expliqué por qué no hay que respetar. Y fue de, si no, pues ya me va a tener que llevar, ¿no? Y ya no van a poder cuidar, ¿no? Y justo pasó, un día pasó eso de que fue con tele y le dije, vámonos, ¿no? Y se quedaron todos así como, es porque estás viendo la tele y te dije que, le dije a ella, ¿no? De hecho a ellos no les dije, te dije que tú no la podías ver y que si la ibas a estar viendo aquí, nos íbamos a ir, ¿no? Íbamos, ¿no? Y entonces se quedaron así como de, híjole, ¿no? De ya está hablando en serio, pone ese límite. No negociable. Que el otro no negociable que va pues de la mano más o menos a lo que estás diciendo es el que respete o bueno, que no les llamen la atención otra persona que no seas tú. Si tu pequeño o pequeña está haciendo algo mal, no se sientan con la autoridad de poderlos gritar, mangonear, regañar o a veces hasta privar de algo porque ellos creen que es correcto. Se respeta. Si es en una casa, en casa de esas personas, bueno, ok,
está bien, están haciendo algo mal, pero acérquense al papá, a la mamá, para decirle, oye, tu pequeño está haciendo esto, por favor, dile que no. Y que no tomen atribuciones que no deben de. O sea, respeta, es la educación. Yo estoy educando a mi pequeño. Te pido que a mí me digas y yo sabré cómo le digo a mi hijo. Obviamente también tú, si estás en una casa ajena, pues sí vas a hablar con tus pequeños y decirles, sabes que eso no se hace, respétalo. Antes de que vayas, vamos a ir a una casa, por favor, compórtate. No hagas algo que no haces en tu casa. No me hagas que yo te tenga que regañar y tenernos que retirar. Entonces, sí, también es uno como mamá o como papá, marcarle esos puntos importantes a tu pequeño antes de ir a una casa ajena y también expresarle a las personas que no se sientan con el derecho de llamarle la atención únicamente porque son adultos. Porque muchas veces pasa eso. Yo ahí tengo una duda. ¿Nadie se va solo tú? Bueno, eso no negociable. No, Ajá, es- pero- en mi caso, Ajá. los únicos que la pueden llamar la atención es las personas que están con ella todo el día. En este caso, pues mis papás, que cuando Ajá. yo tengo que salir, ellos se quedan a cargo, ¿no? Entonces, Ajá, sí, ellos sí, sí. son los que sí pueden hacerlo. Y Ah, hasta eso, o sea, de hecho mis papás son de los de que, ¿sabes qué? Le tuve que llamar la atención porque hizo Exacto. esto. Claro. Ah, ok, no hay problema. O, oye, no le llamé la atención porque no me sentí como a gusto, pero sí le dije esto, entonces tú explícale porque pues estuvo mal. Entonces, mis papás son así, ¿no? O sea, sí, ellos tienen la autorización por mi parte de llamarle la atención, pero hasta ellos mismos No se no se sienten. sienten con Claro. tanta autoridad. Me dicen, ¿sabes qué? Sí la regañé porque fue necesario, o no la regañé, pero necesito que tú le digas. O sea, sí está ese margen. ¿A qué me refiero? Mis papás porque la están con ella Ajá, y los sí, sí, cuidan, la cuidan. Sí, Pero no va a venir el tío que vive Sí. enfrente de, ay, no, como soy Ajá. familia, la voy a regañar, espérame. Sí. No, sí. así eres Y sí, familia. te daña pero muy no. feo. O sea, Sí. digo, ahorita ya estamos en una generación en donde intentamos hablar, intentamos crianza respetuosa y queremos hablar con las criaturas. Y la verdad es que si antes tú preguntas, yo creo que aquí a todas nos cachetearon y nos dieron con la chancla o con el Lo que cable, hay en la ¿no? mano. Con lo que sea en la mano. Pero ahorita ya no, ahorita ya es de que, bueno, yo veo cómo intento explicarle a mi hijo, porque ahora es lo que estamos intentando Ajá, hacer, explicar exacto. para llegar al niño, y digo, ¿quién mejor que mamá o papá? Para llegar al niño y decirle el por qué no Claro. y el por qué sí de las Claro. cosas, ¿no? Porque hay familia que cree que gritando o diciendo, te voy a dar una chinga, porque es lo que antes todo el mundo decía, ya es correcto. Y la verdad es que no creo que sea así. Fíjate que yo creo que ahí es importante que en el momento en el que establecemos el no negociable, justo también establezcamos como que esta parte de la consecuencia en el caso de las personas que cuidan. Porque yo soy mucho de que, no, sin pegar, ¿no? Entonces, el bebé cuando nació, cuando ya estaba más grandecito, empezó a pegarle a todo el mundo. Claro. Pero mi mamá fue muy respetuosa en ese aspecto. Yo a mi mamá sí le dije, al niño no se le pega. Al niño se le está enseñando que no debe de pegar, ¿no? Y no le voy a enseñar no pegar pegándole. Entonces yo le dije a mi mamá, porque mi mamá me los cuida un día por semana cuando yo me voy a trabajar. Entonces, sí le dije, al niño no se le pega. Yo lo que hago es, si ya pegó, le enseño que eso no está bien, le doy a lo mejor más atención al otro niño y me traigo a mi hijo y aquí lo agarro yo. No lo dejo que siga pegando, claro, pero no le pego. Entonces me lo traigo y aquí lo agarro yo. Y yo le dije, mamá, eso es lo que yo hago cuando él pega. Entonces mi mamá, en el tiempo en el que se quedaba con él andaba atrás de ella, del bebé todo el día, y cuando veía que pegaba, agarraba y vámonos, se lo metía Hacia y lo ya que tú. lo agarraba hacia lo mismo que sé yo. Y mira, eso Entonces, se agradece mucho. Sí, pero sí también es bien importante aclararlo. A ver, Claro. no le vas a pegar, vas a hacer esto. Sí, Porque darle si no, solución. Claro, porque si no, mi mamá desde la crianza que trae, como Claro. dices, ella dice, le pegó, Sí. porque no tienen Está ese conocimiento. una guaracha en la mano, ¿no? Sí, no tiene. Yo lo soluciono. Sí, claro. Ay, porque tampoco falta, yo te lo educo. Yo te lo Ajá. digo. Entonces, se le tiene que explicar porque no tenemos la misma información y la misma educación. Entonces, yo creo que es importante aclarar eso también. Y la parte de los niños, a mí se me hizo súper importante lo que decía Grecia. Eso de los no negociables también se establece con los niños. Sí. Sí, Porque también yo a mi hija me llegó a pasar una situación muy similar con la de Grecia, que yo le prohíbo así que una semana sin teléfono, sin tele, o sea, ella puede leer, puede jugar, pero sin teléfono y sin tele. Entonces hubo un momento en el que fuimos a la casa de mi mamá y yo le dije, acuérdate que no tienes permitido esto. Entonces yo le dejaba bien claro a mi hija que aunque en la casa de mi mamá le permitieran ver la televisión,
ella ya sabía que no lo tenía permitido y que al final la consecuencia la iba a sufrir ella, porque también hay consecuencias. Entonces, que ella tomara la decisión. Yo siempre he sido mucho de que tú decides, esta es la consecuencia, tú decides. Yo creo que también un no negociable es de que cuando lleguen con una persona que los tienen que saludar de beso. Ay, Eso como molesta. típico. O sea, si el niño no quiere saludarlos, pues adelante, ¿no? Que se le dé beso, de abrazo, de mano, está bien. Pero hay veces que no quieren saludar, ¿no? Ya sea que no conozcan a la persona con mayor razón. A lo mejor es su abuelita, la tía, pero en ese momento pues no quiere, ¿no? Y no quieren saludar, o sea, le digo, está bien. Yo le habría dicho, bueno, si tienes que saludar, al menos has de decirles hola, ¿no? Buenos días, por educación, porque a cualquier lugar que llegues saludas. Pero pues no esa fuerza de que sea de beso, abrazo, porque no quiere. Desde ahí ya pones ese límite con tus hijos y ese límite se los pones a ellos. Porque si tú le dices, no, sí tienes que saludar y el niño no quiere, lo estás obligando a que es su cuerpo y tiene que saludar. Y tú no estás respetando el cuerpo de tus hijos. Yo creo que ese es un negociable importantísimo. Exactamente lo que comentas. También yo así llegamos a un lugar y mi hija dice, hola, hasta ahí. Igual mi hijo mi hija es como que más de buenas tardes o buenas noches. Pero igual no se acercan ni dan la mano así de lejitos, como que de buenas noches. O hola, y ya, hasta ahí. Y es que eso partió mucho de los niños que nacieron en pandemia. Mi hija nació en pandemia. Entonces, mi hija no es de que llegue y hola y empieza a abrazar a todos. No porque yo no la haya educado, sino porque nació en pandemia, donde nada más era así el puñito y si se podía nada más, hola. De listo. O sea, creo que ya sabemos que más allá de que se den otras cosas, pues las pandemias sufren por el contacto físico. Entonces, pasa que tienen muchísima gripa, van, lo abrazan y al rato tu hijo ya está. Pero que esto ayudó a que se viera un poco más normal, ¿no? Lo del COVID. Porque antes de eso, realmente sí se obligaba, era de saluda y hasta te pagaban. O el chantaje de, si me das un beso, te compro un dulce. O voy a llorar si no me das un beso. Ajá, No, entonces Que lloren. Ya no me quieres, el chantaje. ya no me quieres, exacto. Entonces, justamente esto del COVID vino a normalizar el decir, híjole, no te doy beso, ¿no? Ah, Y no pasa nada. Ajá. Y es que eso es, si no te doy un beso, No pasa nada. O sea, enseñarles a los niños eso, ¿no? Incluso nosotros adultos, si un niño no te quiere saludar, a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando veo a un niño y veo que, le digo, no te preocupes, porque hasta los papás, hay papás que se sienten comprometidos de, no, que te dé la mano, no, que te salude. Y yo les digo, no, déjalo, si no me quieres saludar la mano, yo lo entiendo. Y nada más les digo, hola. Entonces, como adultos, debemos aprender a respetar a los niños cuando te dicen no, o no te quieren saludar, o no están de ánimos, no nada, y aprender a decirle a los niños, no, eso no es si eres educado o no educado. Bueno, yo cambiaría el no negociable a no el no saludar, porque creo que como ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, todos tenemos que saludar porque es un respeto, ¿no? Hola, buenos días, hola, ¿no? Más bien el no saludar con afectos. O al final del día. Porque, o sea, siento que a veces dices, es que no lo obligo a saludar, pero también entramos como en ese de, no, yo sí lo obligo a saludar, pero es justo un hola, ¿cómo están? Ya llegué, ¿no? Sí, pero con justo, afectos. es no saludar con afecto. Si él no quiere saludar demostrándote algún afecto, hasta ahí, ¿no? Si ya te dijo hola, mientras confórmate. llegue, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya. Y luego porque ven, ¿no? O sea, obviamente los niños tienen en una fiesta, en una reunión, pues obviamente van a tener a sus personas favoritas, que son a los que quieren eso. Entonces los otros entran en conflicto. ¿Pero por qué él no? ¿Por qué no? Pues también hay que aprender a reconocer que los niños No pues, te lo has ganado. o sea, tan sencillo. Claro. Y es que yo creo que desde algo tan básico comienzan a aprender los niños a poner límites. También, Así y que respetemos su espacio, ¿no? Porque Exacto. a nosotros no nos gusta que nos estén aquí oliendo atrás de la luz, ¿sabes? Entonces también lo mismo pasa con los niños, o sea, A mí que huele la calle. no, o sea, es que hay que ser sincero. Acá hice. No, a mí no. el cabello. Sí, bueno. Si quieres, lo puedes celebrar. Pues bueno, creo que ese tema estuvo muy bueno, pero aparte hay muchos no negociables. No sé que ustedes escríbanos aquí en comentarios cuáles son sus no negociables, cómo los están aplicando y por qué los aplicaron, qué los orilló a generar esos no negociables. De verdad espero que les haya gustado, se hayan sentido a gusto, ustedes también allá en casita, que les haya gustado este tema, que se sientan identificados y bueno, también me gustaría que ustedes nos expliquen cómo fue esa parte de aplicar el no negociable, porque una cosa es que nosotros lo queramos o lo estemos ejecutando en nuestra casa, pero no es lo mismo cuando ya lo estamos ejecutando al exterior, porque en familia es una cosa, pero ya cuando lo aplicamos con las demás personas, ¿cómo lo están haciendo?
qué les funcionó, qué no les funcionó, porque también hay no negociables que Que no dices, funciona. yo lo quiero aplicar, pero pues por más que le trato, no se pudo. Entonces, Y aparte, Directo. también si están en ese proceso de apenas de empezar a poner esos no negociables, cómo les está yendo, sí, exacto. se les está complicando, no sé, les vamos a estar leyendo y a lo mejor les damos algún consejo que nos ha funcionado, ¿eh? No es Sí, la no. expertise. Aquí no somos expertas, aquí les platicamos nuestra experiencia. Entonces, pues estamos ahí leyéndolas. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, nosotras somos Las amigas de mamá.